Muy buenas tardes, Muy buenas tardes. señor. ¿Cómo vamos? Muy bien, encantado. ¿Cómo estás? De antemano, muchas gracias. María Victoria, ¿cómo vamos? No nos veíamos con Monseñor desde cuando nos visitó en la facultad. Ya Efectivamente. bien. Antes del COVID. ¿Cómo estáis vosotros ahora ahí? Señor. ¿Cómo estáis vosotros ahora ahí? De COVID y todo eso. Como el tercer pico, con cifras muy altas y que no pueden bajar. Pero pues agarrados de la mano de Dios. Vamos a ver si salimos. Muy bien. Vosotros me diréis cómo tengo que empezar, cuándo tengo que empezar. Perfecto, sí. Ya vamos a tener una pequeña introducción. Yo hago un saludo, María Victoria hace la presentación y luego ya Monseñor entonces da inicio. Muy bien. Encantado. Si quieres, padre, esperemos a las 12 en punto, 3 minuticos, unos 4 minuticos para que se Ok, conecte. 3 minuticos, muy bien. Vamos a ser puntuales. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Saludones. ¿Cómo vamos? Pues Roma. ¿Está en Roma ahora? ¿Mucho calor allá en Europa? Un poquito de calor, sí. ¿Tú cómo estás? Muy bien, en Cali también. ¿En Cali estás bien? Sí, señor, sí, señor. Muy bien, me alegro mucho. Muy bien. Aquí hace calorcito. Eso. Pero bien. Muy bien. A la Javeriana, muchas gracias por esta iniciativa. Bueno, Monseñor, con mucho gusto. Muchas gracias, de verdad. Muy útil. Algo ha pasado aquí que no sé qué es. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Sí, lo escuchamos. Muy Monseñor. bien. Sí, se le escucha, Monseñor, se le escucha muy bien, sí, y se le ve perfectamente. Perfecto. Creo que hay aquí muchos alumnos de la especialización. Sí, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos en la Javeriana, Monseñor, una especialización en Derecho Matrimonial Canónico. Ah, estupendo. Virtual. Virtual, muy bien. Muy bien. Padre, usted me dirá si
¿Comenzamos? Sí, son las 2 en punto y pues vamos dando entrada a medida que van llegando. ¿Listo? Perfecto. Bueno, Entonces, muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando a esta charla. De antemano les agradecemos por compartir con nosotros este espacio. Espero que sea de grata información todo lo que les queremos contar. Lo que el Monseñor Garreta les va a contar y el Padre Mortano nos quiere decir. Adicional a esto, les quiero dar una información de la parte de la Dirección de Mercadeo de la Universidad Javeriana. Y es que toda persona que se haya registrado a este evento, o toda persona que se haya inscrito a este evento, tendrá la posibilidad de tener un descuento del 50% en la inscripción de la matrícula de cualquier posgrado de la Facultad de Derecho Canónico. Entonces, cualquier persona que pronto tenga alguna información, quiera alguna información adicional, quiera conocer cómo son los beneficios de este descuento, quiera conocer cómo debería aplicar este descuento, con gusto pues le puedo dejar mi correo aquí en el chat para que me escriban. Yo les daré toda la información correspondiente. Entonces, Padre Moore. ok. Pues muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio formativo y de actualización que pues, la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Javeriana pues, ha preparado y pues, lo ha colocado a disposición de ustedes. Presento pues un saludo muy especial a los señores obispos, profesores, estudiantes, egresados que nos acompañan hoy. Nuestra Facultad de Derecho Canónico, con 78 años de existencia, pues siempre se ha preocupado por la formación de canonistas con un sentido pastoral. En este esfuerzo, pues ofrece los programas variados que muchos de ustedes ya conocen, los 2 programas eclesiásticos, la licenciatura y el doctorado, los 2 programas civiles, la maestría en Derecho Canónico y la especialización en Derecho Matrimonial Canónico, modalidad virtual. De igual manera, desde Educación Continua estamos ofreciendo diplomado en Derecho de Vida Consagrada, el curso sobre bienes temporales en la Iglesia y actualmente también con el auspicio de la Conferencia Episcopal Colombiana, el primer curso prematrimonial online. De igual manera, la facultad genera espacios de formación como el que nos encontramos hoy, preocupados siempre por una actualización. El Papa Francisco nos dice que no estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época. Esto nos lleva pues, a estar actualizados para responder con calidad a los nuevos retos que se nos presentan. Por eso, a raíz de la reciente reforma del libro sexto del Código de Derecho Canónico, realizada por el Papa Francisco mediante la Constitución Apostólica Pascite Gregem Dei del 23 de mayo del presente año, pues hemos querido invitar a una persona directamente implicada en esta reforma. Y se trata de Monseñor Juan Ignacio Arrieta Ochoa, quien es el secretario del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, a quien de antemano, Monseñor, con toda la estima que le tenemos, agradecemos su disponibilidad. Ahora bien, la presentación estará a cargo de la doctora María Victoria Hernández, española, residente en Italia y también profesora de nuestra especialización en Derecho Matrimonial Canónico, quien nos ayudó a hacer este contacto también directo con Monseñor. Adelante, María Victoria, con la presentación de Monseñor, y a todos y a todas, pues bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Luis Moore, y bienvenidos todos, excelencias, y también todos los participantes y queridos alumnos. Muchas gracias en primer lugar a Monseñor Arrieta por haber aceptado esta participación, esta colaboración para la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia Javeriana. Él, que es profesor de Derecho Canónico, conoce muy bien la necesidad y la importancia de prepararse bien en el derecho y en el derecho canónico. El Monseñor Arrieta es natural de Vitoria, en España, es doctor por ambos derechos por la Universidad de Navarra, de España,
y profesor ordinario de Derecho Canónico desde 1987, en concreto la Cátedra de Derecho de la Organización Eclesiástica. De todos es conocido, un volumen muy antiguo que yo recibí como regalo cuando hice el doctorado, que desde entonces mantengo siempre casi como libro de cabecera. En Derecho de la Organización Eclesiástica, en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, y desde el 2007, y esto es lo que más nos interesa a todos, es secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. Esto es lo que le da la autoridad de su palabra, también de su persona misma, porque es un grandísimo investigador y estudioso del derecho canónico, y por lo tanto su palabra no es cualquier palabra, sino que es una palabra autorizada. Es también prelado canonista de la Penitenciaría Apostólica, referendario de la Asignatura Apostólica del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica y fundador y director de una revista que todos conocemos los canonistas y que apreciamos mucho, Ius Ecclesiae. Autor de numerosísimos artículos y contribuciones en manuales, en diccionarios y últimamente también sobre el derecho canónico, el derecho eclesiástico en la Ciudad del Vaticano, del que él ha sido juez en uno de los tribunales. Ahora le damos la palabra a Monseñor Arrieta para que nos ilustre la función del derecho penal en la Iglesia y sus características. La relación en que se encuentra con el fin sobrenatural de la Iglesia, que es la salus animarum. Tiene un título a la Constitución Apostólica de este nuevo libro sexto, muy significativo: apacentar la grey de Dios, no de cualquier modo, sino de buena gana, según Dios. Y seguramente que así nos los pondremos, señora Arrieta. Muchísimas gracias, tiene la palabra. Les ruego, por favor, que apaguen los micrófonos para que no haya interferencias. Después pueden ir presentando las preguntas a través del chat o también levantando la mano, como ya saben que funciona el Zoom. Muchas gracias. Esto es. Muy buenas tardes a todos. ¿Se me oye? ¿Se oye? Sí, señor. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Se escucha, Muchas se escucha. Muchas gracias. Gracias a María Victoria por la presentación. Muchas gracias al decano por la invitación a participar en esta entrevista, en esta sesión. Es para mí un gusto muy grande poder charlar con todos ustedes. Estarán a mediodía, aquí ya son las 9 de la noche, prácticamente ya estamos preparándonos para ir a la cama, pero en fin, yo pensaba dividir esta conversación, esta sesión, primeramente en una exposición mía. Tengo aquí un texto, pero prefiero no leer, lo seguiré, pero no leeré para evitar que nos durmamos todos. Y después, pues no sé, quedaremos para poder hacer las preguntas que a ustedes les parezcan oportunas y que yo pueda responder. O sea, en fin, yo he estado desde el principio trabajando en la reforma del libro sexto y algo conozco. Aunque no es mi especialidad, como bien ha dicho María Victoria, la mía es derecho administrativo, derecho a la organización, eclesiástica, etc. Ante todo, quisiera decir, en primer lugar, los motivos que han llevado a la reforma del libro sexto, rápidamente. Después, cuáles han sido los principios, las guías que nos han servido para ir trabajando en estos bastantes años, 13 años, 14 años. Y después hablaré de algunos tipos penales más notables que han sido modificados, los delitos que han sido modificados. Y esto sería un poquitín el esquema que pensaba seguir. Y pues ustedes preguntan como quieran.
se empezó a trabajar en el penal en el 2009, realmente. Cuando el cardenal Cocón Palmerio y un servidor fueron muy nombrados como presidente y secretario del Pontificio Consejo en el 2007, en la primera entrevista con el Papa Benedicto, entre las actividades que cabía hacer, abordar a campo del derecho canónico, se habló ya del derecho penal. 2007. El Papa Benedicto había tenido una experiencia muy directa desde la época, en todos los 20 años, 20 y tantos años, como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, y se mostró inmediatamente muy receptivo ante la necesidad, fundamentalmente, de hacer que el instrumento que es el derecho penal sirviese para algo. Nos habíamos encontrado con una situación en la que en el 2001 el Papa Juan Pablo II firmó el motu propio Sacramentorum Salutatis Tutela, y en los años inmediatamente sucesivos, pero también antes, varias congregaciones, sobre todo la Congregación para el Clero y la Congregación de Propaganda Fide, obtuvieron del Papa facultades especiales para actuar directamente, para intervenir directamente en cuestiones disciplinares, sobre todo de clérigos, fundamentalmente de clérigos. Todo esto era el resultado de algo. Se había dado a través de una vía extraordinaria, un motu propio que centralizó, que fue una norma centralizadora, todos los delitos, toda una serie de delitos más graves, los centralizó en la jurisdicción exclusiva de la doctrina de la fe, y después toda una serie de facultades que se fueron dando al clero y a propaganda para intervenir directamente también en vía administrativa, incluso imponiendo penas de dimisión, más graves, penas graves. ¿Todo esto por qué? Pues el diagnóstico que se hizo fue que el derecho penal no había funcionado. El derecho penal ordinario, las normas que se habían establecido en el Código, no se estaban aplicando. Y habían obligado en un momento determinado a la Santa Sede a intervenir directamente, centralizando toda una serie de funciones que en realidad correspondían a los ordinarios, a los obispos diocesanos o a los superiores religiosos. Este había sido el problema. Y este era un poquitín el motivo, la preocupación. Había que empezar a hacer algo. Esto ya, como digo, en el 2007. Desde 2007 hasta el 2009 estuvimos también haciendo estudios, ayudando con consultores, consultando a los dicasterios de la curia para ver dónde había que actuar, cuáles eran los elementos que más necesidad de corrección tenían. Y esto ya a partir del 2009 se empezó, de verdad, ya constituyendo un grupo de trabajo que preparó una primera redacción. Normalmente se trabajaba con gente que vivía en Roma, con profesores de las distintas facultades de especialistas en Derecho Penal, de las facultades de Roma, pero el resultado que de ahí salía se compartía enseguida, cuando se podía, con ya un número más elevado de canonistas de diversas áreas de todo el mundo. Y por este procedimiento, en el 2011, se preparó el primer esquema de libro sexto, que se sometió, con la aprobación del Papa y con la aprobación de la Secretaría de Estado, se sometió a la consulta ya de todas las conferencias episcopales, de todas las facultades de Derecho Canónico, de todos los superiores mayores de institutos religiosos y todos los consultores. La verdad es que ha sido una
digamos, una consulta muy amplia, y nosotros también hemos tratado en todo lo posible de reducir al mínimo los aspectos de reserva para que se divulgase cuanto antes el trabajo que estábamos haciendo, justamente con la idea de que nos llegasen aportaciones, de que nos llegasen críticas, observaciones que indudablemente iban a mejorar el texto. Lógicamente, tratándose de un texto como es el Código, es decir, una ley de la Iglesia que hay que aplicar en 5 continentes, en culturas muy distintas, en situaciones pastorales y sociales muy diferentes, pues no todo sale al gusto de todos, pero ha habido que mantener, porque había que mantener una línea de una cierta norma, una norma que sirviese en todos los lugares. Pero esto, por lo menos, ha habido creo yo que hemos estado muy receptivos, hemos hecho muchas consultas, han llegado muchos pareceres, incluso espontáneos, pero muchos, y al final pues ha hecho se ha recogido una documentación de aportaciones a este libro sexto notables. Claro, el asunto del por qué ha habido que realizar este trabajo y por qué la situación era esta, pues también obedece a la situación del momento. A partir del año 2014, en la revista Comunicaciones, 2012, me parece, 2014, no me acuerdo, en vez de 2012, hasta el 2017 se han ido publicando las actas. Están en italiano, porque las hacía Pio Ciproti y las hacía fundamentalmente en italiano, las actas del grupo de trabajo que preparó el libro sexto. El libro sexto el grupo de trabajo empezó su labor ya en 1967. En 1969, el concilio termina en 1965, en 1969 ya hay un esquema. Y desde luego ya estaba en la dirección, el sentido en el que tenía que ir trazado el código, estaba ya cuajado. En 1970 estaba ya, ustedes lo pueden, ahora hay una serie de interferencias. En 1970, como pueden ustedes comprobar en esas publicaciones que se han hecho desde el Pontificio Consejo, ya estaba cuajado. Estaba cuajado el código, el libro sexto del código estaba ya dirigido, estaba ya enfocado. Y había cuajado en el contexto, que es muy comprensible, pero pues bueno, pues que después se ha visto de aquel momento inmediatamente posconciliar. De un cierto aspecto un poco ingenuo en exceso. Una de las primeras preguntas que Pio Ciproti sometió a la comisión del penal, de la comisión de trabajo, era si tenía que haber un derecho penal en la Iglesia. Como ustedes saben, en el Código del 17, el derecho penal ocupaba el último libro del Código del 17, el libro quinto. Mientras que, pues eso se planteaba, decir, bueno, ahora estamos en el Código, reformando el Código, ¿es necesario un derecho penal? Hubo un gran debate, quizá algunos de ustedes lo recordarán, pero lo pueden encontrar en esas actas que he mencionado, el resoconto, la síntesis de todo esto. Se pensaba que en una iglesia de la caridad, en una iglesia en la que tenía que vivir sobre todo la comunión, no había espacio para el castigo, no se podía haber penas. A lo más que se hablaba era de un derecho disciplinar, que no siguiesen las normas, pero no penas canónicas, no establecer penas, delitos
es decir, conductas antisociales que son o que afectan a elementos claves sobre los cuales está constituida la sociedad, en este caso la sociedad eclesiástica. Que eso más o menos, en palabras pobres, es un delito, como bien tipificado. Pero se consideraba que no había necesidad, o sea, que era una cosa y que el castigo pues era algo que se debía evitar. Se debía evitar a todas luces castigar porque no era propia de una iglesia de la caridad. Dense ustedes cuenta de que en todo ese periodo posconciliar fueron promulgados tantos documentos ad experimentum, que después, viendo cómo era la experiencia que venía de los distintos lugares, pues llevaron a poder corregir y hacer que el código, los cánones del código, se configurasen de una manera que estaba fundado en las experiencias concretas de la aplicación de normas sobre el derecho de tipo litúrgico, de tipo sacramental, sobre el colegio de consultores o sobre el consejo presbiteral, 1000 normas de carácter experimental, ad experimentum, transitorias, que permitieron que después se configurasen los cánones del código. En el derecho penal no. En el derecho penal se pensó, y de hecho también encontrarán ahí en las actas de comunicaciones, encontrarán ahí cómo incluso se pensó la posibilidad de, como ya se había preparado el libro sexto, se había ya hecho, pues se pensó, bueno, vamos a promulgarlo y hay una bozza, un esquema de motu propio que se preparó incluso para promulgar provisionalmente el libro sexto y sacar esa experiencia que hubiese sido muy interesante para después, cosa que después no sé, pero todo esto lo tienen en la revista Comunicaciones. ¿Qué es lo que pasaba cuál era el defecto? Uno lo he señalado, el defecto del momento en el que se pensaba que la caridad debía prevalecer y debe prevalecer, pero también es caridad, como recuerda el Papa en la Constitución Apostólica de Promulgación del Código, el corregir. Corregir es un acto de misericordia, es uno de los actos de misericordia tipo espiritual, es el corregir al que yerra. Y dentro de la sociedad también esto forma parte de la caridad. El Papa en la Constitución Apostólica sobre todo se dedica a mostrar que el castigar a veces es un deber de caridad, cuando es necesario castigar. Es un deber de caridad. Lo repite mucho. Y es un texto, si ustedes lo han leído, lo habrán leído, pues es que se dirige fundamentalmente a los pastores, que son los que tienen que aplicar. Tenemos que observar la ley de la Iglesia todos, pero la aplicación de la disciplina penal corresponde a los pastores. Corresponde al ordinario del lugar, al obispo, al superior del instituto religioso. Y por eso el Papa se está dirigiendo a los pastores, a los que se les ha encomendado una gregge, un novio. Primer punto, por tanto, de dificultad para para compaginar la caridad, las exigencias de caridad y de comunión con la disciplina penal. Hay otro segundo importante que unido a que se nota a lo largo del código. El segundo era la aplicación de un criterio fundamental del Concilio Vaticano II y de la reforma del código, que es la descentralización. Todo, como ustedes saben muy bien, en la eclesiología del Vaticano II, la eclesiología de comunión, del colegio episcopal, de la comunión eclesial, pues se ha realizado un fenómeno de descentralización importante en la Iglesia en favor de los obispos diocesanos que representan no al Papa, sino representan a Cristo pastor en su respectiva diócesis. Todo esto es una cosa muy importante y central en todos los documentos del Vaticano. Trasladado esto al ámbito penal, significaba descentralizar mucho y significaba también el hecho de dar
mucha discrecionalidad a los obispos diocesanos. O así se entendía, es decir, ninguno mejor que el ordinario para saber si tiene que castigar, cuándo hay que castigar, cuándo hay que perseguir un delito, cómo debe hacerse, tal. Es decir, la descentralización, el criterio eclesiológico de descentralización, llevaba en campo penal a un ámbito, digamos, como decía, de bastante libertad de apreciación por parte de los ordinarios y discrecionalidad. Y esto, claro, ¿qué es lo que exigía? ¿En qué se traducía? Pues en lo que ustedes encuentran en el código. El código, el libro sexto, peca de falta de definición. Define pocos delitos y los define en términos bastante generales. Deja al obispo o al ordinario ver si debe castigar o no castigar en cada caso singular, cómo debe castigar en cada caso singular y también con qué pena hay que castigar, o sea, si se debe o no se debe castigar. O sea, todo esto queda una falta de determinación, queda muy indeterminado todo el derecho penal. Claro, esto lo pueden notar ustedes ahí, porque por una parte dice, bueno, muchas penas eran facultativas, dice, punir y potest, se puede castigar, con lo cual tenía que ser se oye mucho algún ruido. Es el obispo el que tenía que ver si estaba o no estaba, si podía o no podía castigar, que tenía que valorar. Tampoco se definían las penas, cuáles eran las penas. Se dice justa pena puniatur, continuamente justa pena, pero no se decía cómo hay que penar, cómo hay que castigar. Es decir, algún autor también decía, bueno, que se había dejado al ordinario, a la autoridad que tiene que aplicar la ley, un exceso de iniciativa, de imaginación y en definitiva una carga muy grosa, muy grande, porque tenía que valorar si castigar, no castigar, si era un delito. Claro, todo esto había trasladado la descentralización, había concedido y la indeterminación de las normas habían concedido un ámbito muy grande de discrecionalidad a los ordinarios, que era un peso enorme, porque hasta el punto de no saber cómo tener que hacer, qué conducta seguir y cómo si... Por otro lado, en las normas, ustedes sabrán en vigor, penales, hay normas que son como muy deterrentes, que se dice en Italia, como se dice, bueno, porque es así, pero un poquitín en exceso, decir, bueno, la pena es la causa última, la ratio última. La última ratio, efectivamente, lo es, pero prácticamente se dice, hasta que no esté usted muy seguro de que es necesario, prácticamente no apliquen las penas. Había como un animar en la redacción, sobre todo en la redacción de las normas, al inicio de la imposición de las sanciones, me parece que es en 1341, el canon, y ahí habla de decir, bueno, si no tienes más remedio, castiga, pero solo si no tienes más remedio. Entonces, esto en algunos pastores que en estos meses, en estos años, han podido, he escuchado, y que se han encontrado en problemas serios por todo esto, incluso acusados de no haber procedido con diligencia, me han dicho, esto hay que corregirlo, porque esto ha sido el motivo por el cual yo no actué con una mayor diligencia, porque veía estas normas, veía esto que me decían, no actúes.
Claro, esto es un problema que conjuntándolo con la cuestión que decía antes de la dificultad para conjugar la caridad y la norma, pues de hecho ha llevado a que se aplicase muy poquito el penal. Claro, si se aplicaba poco el penal, las circunstancias delictivas se agravaban y llegaban a momentos en los que se hacía necesario que interviniese la Santa Sede, que se produjese un fenómeno centralizador enorme con el motu propio Sacramentorum Sanctitatis Tutela y las facultades que mencionaba al principio, como un golpe fuerte de timón ante una situación pues de desconcierto, de que las normas eran muy indeterminadas, no decían cómo había que proceder y los ordinarios se encontraban en una situación pues muy incómoda para tener que justificar sus propias acciones. Además, otra cosa, todo este fenómeno de descentralización y de apreciación personal, eso que llegaba a una muy diversa reacción por parte de los obispos. Faltaba una unanimidad, faltaba una cohesión, porque las respuestas ante los mismos fenómenos eran muy distintas. No se sabían. Entonces, eso causaba perplejidad incluso dentro de los fieles cristianos. Pues esto es, digamos, un poquitín las razones de fondo. Y de aquí, fundamentalmente, esa dificultad que la observamos los canonistas muy frecuentemente, que es el prejuicio anticanonista. Claro, quien ha estudiado en los viejos manuales que eran poco sensibles a la teología y a la aplicación pastoral para el bien de la Iglesia de las normas, pues que dentro de un rigor como si el derecho fuese matemática, pues claro, el derecho lo repugna, pero es que este no es el derecho canónico. El derecho canónico se basa en la teología, se funda en la realidad teológica de la Iglesia y en los modos de aplicar hay que aplicarlos pues, según la tradición de la Iglesia, que tiene unos contenidos muy, muy precisos también en el orden moral, en el orden de primar la salud de las almas y el bien y la corrección del delincuente, pero también el bien de la sociedad, del grupo social. Todo esto se ha ido madurando. El Papa en la Constitución Apostólica señala a propósito de la caridad cómo existe un deber de caridad ante el grupo social, ante el pueblo. Hay que corregir el escándalo, hay que proveer a la corrección de la persona que obra mal, al delincuente, y hay que corregir el escándalo. Las dos cosas son todas las dos cosas que están juntas. Bueno, ¿cuáles son esto sería un poquitín el problema de caridad y justicia y todo este problema que se dejaba, se olvidaba. Fíjense todo el problema que ha surgido con la cuestión, sobre todo, pero no solo, sobre todo con la cuestión de los abusos de menores, pues claro, era la repercusión social. O sea, no se puede pensar solamente en quien delinque. Hace falta prevenir el escándalo, tener cuidado de la víctima. O sea, se causa un mal social dentro de la Iglesia y dentro de la comunidad eclesial. Caridad, por tanto, caridad y derecho. Y la otra cuestión era descentralización, que llevó a una gran indeterminación de las normas que pueden encontrar. Esta pena puniatur, punir hipotes, todas cosas muy indeterminadas. Aparte de que se había hecho, si ustedes ojean el código del 17, tenía una cantidad de delitos que por cualquier cosa. Claro, se hizo muy bien en cercenar y en reducirlo al mínimo, porque eran cosas de otra época, como es lógico. Pero se pecó quizá un poquitín en exceso y algunos tipos penales, algunos delitos han quedado como demasiado comprimidos, de tal manera que era muy difícil encontrarlos. O era uno un gran experto en derecho y encontraba que los delitos contra la administración, por una mala administración del patrimonio eclesiástico, están aquí, en este canon, que está definido en dos líneas, pero que comprende muchas cosas muy distintas,
pues claro, o uno es muy experto o se pierde. Esas dos cosas como las causas. Y de ahí podemos deducir cuáles han sido los motivos, las directrices, digamos, que se han dado y en las que se ha trabajado. Una primera es la de quitar o combatir ese prejuicio de que el derecho penal es contrario a la caridad. El derecho penal, como lo dice el Papa, cuando hay que utilizarlo, es ejercicio lleno de fortaleza de la caridad pastoral. De la caridad pastoral respecto de la Iglesia, de la justicia, respecto de la sociedad, de la comunidad, que hay que prevenir el escándalo y corregir el escándalo, repararlo, y respecto del que ha causado del delincuente, del reo, como se quiera llamar, porque hay que corregirlo, porque es un alma que tiene que ir al cielo, hay que corregirlo. Claro, y cuanto antes se corrijan las cosas, prudentemente, pues se evitan que se engangrenen y que al final solamente haya una pena canónica que se aplica porque ya no hay más remedio, que es la única que se aplica y se acabó. Claro, esto había que evitar. O sea, es necesario como también dice el Papa, que el instrumento penal sea utilizado como un instrumento más del gobierno pastoral de la Iglesia y para evitar que las cosas vayan a mal, porque el pastor tiene que no solo corregir, sino tiene que defender a la comunidad. Yo creo que uno de los aspectos más importantes en este sentido de las novedades, en fin, hay muchas, pero en fin, una de las que a mí me ocurren ahora más interesantes para esta ayuda es todo el tema de las normas, de las penitencias y los remedios penales y de las penitencias, que existían en el Código del 17, que habían sido muy reducidas en el Código del 83 y ahora se han vuelto a expandir. Se han vuelto a expandir las dos cosas, los remedios penales y las penitencias, sobre todo los remedios penales. La reprensión, la conminación, que debe ser hecha por escrito, y se ha regulado ahí también, dentro de los remedios penales, el decreto penal, penal. Yo, me parece que es interesante, que voy a leer un canon, y glosar un canon, uno de los nuevos canos a propósito de los remedios penales, que es a propósito del precepto penal. Porque cuando se habla, el nuevo canon 1339 habla de los 4 remedios penales. Dice, puede el ordinario personalmente o por medio de amonestar, que es uno. El segundo es reprobar, reprender, amonestar, reprender. El tercero es el precepto penal. Y el cuarto es la vigilancia, someter a una persona a vigilancia cuando hay peligro de reincidencia. Pero lo interesante es que en el precepto penal ya se da una indicación al obispo y al ordinario. Fíjese, dice 1339, parágrafo 4. Si a alguien le han sido hechas inútilmente una o varias amonestaciones o reprensiones, o si de ellas no cabe esperar efecto, el ordinario se le manda al ordinario, un precepto penal en el que ha de prescribir con precisión qué es lo que ha de hacerse o evitarse. Claro, antes la traducción era, a propósito del precepto penal, era completamente distinto. Aquí se manda que se dé un precepto penal. Es decir, que pase ya a las obras, cuando de las amonestaciones que se han ido haciendo, pues no sale ningún remedio. Y esto es todos los remedios penales no son penas,
son actos administrativos que incluso se pueden recurrir administrativamente, pero son actos administrativos, por lo cual, y su objetivo es evitar que se cometan los delitos, corregir conductas y que se cometan los delitos. Primero, la lucha contra la criminalidad. Por tanto, se han retirado todos aquellos aspectos de que se dejaban a la libre o deterrentes que se les prácticamente invitaba al ordinario a no aplicar las penas. El segundo aspecto, caridad y justicia, primero la caridad civil. El segundo aspecto es el de la determinación. Las normas penales de este nuevo libro están mucho más determinadas. Se han especificado mucho más los delitos. Se han reordenado y se han especificado. Algunos que estaban comprimidos, que estaban ya en el Código ya en el 83, pero se han especificado mucho más. Se han especificado en el Canon 1331 las penas que se puede imponer por ley universal. Lo que antes se decía justa pena puniato. Bueno, ¿cuál es una pena justa? Ahora se dice, las penas justas son todas estas. Ya se van enucleando. Y esto es también por el principio de legalidad penal. Que las penas están definidas. Estas son las penas que se pueden, como en todas partes, sobre todo si hay necesidad de aplicar pastoralmente una norma, siempre el juez, cualquier juez, también el juez civil, tiene unos márgenes de apreciación, y también en el derecho canónico, penal canónico, se le da al juez, a la autoridad, al obispo, un margen de apreciación para decir, bueno, y entonces, incluso cuando se les da estos márgenes de apreciación, el Código les señala parámetros. Cómo juzgar, en función de qué razones o de qué motivos, en función del escándalo, en función de la entidad, de la gravedad, en función de la cuantía de la pena, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, se ha determinado mucho más, se han determinado los tipos penales, se han determinado las penas, se le dice ya, no se le deja sin más al obispo o al ordinario, decir, bueno, usted valores, no sé, en muchos casos se ha dicho, debe hacerlo, debe castigarlo. Incluso en algunos casos, por ejemplo, en casos de reincidencia. Bueno, hay una norma, en un canon en el que se dice, en aquellos penas que se pueden castigar o no castigar, si el sujeto es reincidente, obligatoriamente hay que castigar. O sea que hay circunstancias bastante pensadas, hemos tratado de hacer, en los que hace falta, se puede aplicar esto, una pena que sería opcional, se convierte en obligatoria. Una tercera cosa, o sea, una tercera cosa es la reparación. O sea, las normas penales que sean, teniendo en cuenta pues, el orden social y la necesidad de prevenir del escándalo, etc., uno de los objetivos es la reparación. La reparación tanto del escándalo, que es uno de los, como digo, uno de los parámetros para valorar en qué medida hay que castigar o cómo se puede castigar o si se debe castigar, pero es un parámetro. El escándalo que se ha producido y cómo se repara el escándalo. Y reparación también, en una cuestión, si queréis, más material, digamos, los delitos de tipo económico, pues se habla también ahí de la necesidad de reparar. Todos los delitos que se imponen un fraude económico, una mala administración, una apropiación indebida, todo lo que sea esto, hay la indicación penal es de que hay que reparar el daño, hay que restituir. Además de la pena, hay que restituir, la obligación de restituir. Claro, esto, por ejemplo, ha hecho que en la nueva disciplina, en el nuevo código, haya una nueva pena que antes no existía. La nueva pena, una pena concreta que es la multa. La multa o incluso la retención para las personas eclesiásticas, la retención de una parte del salario, de los estipendios o lo que sea. Esto
Como también, como las situaciones en todo el mundo son muy distintas, pues como es lógico, esta es la única norma, el único aspecto del penal que se ha dejado a los obispos de cada conferencia episcopal. Es cada conferencia episcopal quien tendrá que decir, que valorar, teniendo en cuenta la situación del clero, el régimen económico, patrimonial del clero, siempre respetando la honesta sustentación, lógicamente, pero tendrá que determinar cómo se vive todo este aspecto de la pena de multa. Otro de los aspectos que también menciono, pues es otra característica, por ejemplo, antes la atenuante de embriaguez, pues ahora ha pasado a agravante, porque en el caso de que uno haya inducido la embriaguez de alcohol o de cualquier otro tipo de sustancia que hace perder el autocontrol, cuando uno lo ha inducido para perpetrar un delito. Esto es un agravante. Es una atenuante si no lo había hecho pero esto ha cambiado, los tiempos han cambiado. Todo esto, como pueden imaginar, el derecho penal ahora pues, se ha escrito de una manera pues, teniendo en cuenta las circunstancias también de la sociedad actual. Otra cosa también pues, de sensibilidad social. En el Código del 17, incluso en el del 83, se hablaba del traslado a otro oficio como pena canónica. Aquí ha desaparecido. O sea, a nadie se le puede imponer una pena de nombrarlo para un oficio. O sea, eso no es... el criterio de la pena tiene que ser distinto. No se le puede dar un nombramiento como pena a una persona. En todo caso, pues hace falta recurrir a otro tipo de cosas. Bueno, estos son como aspectos distintos, ¿no? Que dan una idea, ¿no? Otro aspecto también relevante es la atención a los laicos. Claro, el laico, antes se hablaba de que la suspensión, la censura de suspensión se decía, el Código del 17 decía que la censura de suspensión es una censura que se aplica solo a los clérigos. Está en el Código del 17 y en el del 83. Ahora no se ha quitado eso. La censura de suspensión puede ser aplicado también a un laico que ocupa un cargo eclesiástico, es ecónomo de una diócesis, es catequista, en fin, tiene un ministerio laical, puede ser, o sea, la suspensión ya no es algo solo de los clérigos, sino también de los laicos. También esto es importante. Todo este tipo de cosas, pues, como ven, han ido modificándose, se han modificado un tanto, en forma, espero, congruente y tratando de que la intención es de que hacer operativo el derecho penal, justamente para los tres fines que ya desde el principio en el canon 1313 habla, ¿no? El parágrafo 2 que se ha incorporado al primer canon del libro sexto, obtener la justicia, la reparación del escándalo y la corrección del reo. O sea, esto es una de las cosas que se han ido aprendiendo a lo largo de todos estos años, y también, en cierto sentido, tratar de que tenga que ser lo menos posible la intervención de la instancia central de la Iglesia en la corrección y puedan ser los normales, ordinarios, quienes prevengan la comisión de los delitos y los corrijan. Por último, y como tercera fase de mi conversación, querría hacer una rápida pasada a los tipos penales. ¿Cuáles son los nuevos tipos penales que se han incorporado al Código? Siguiendo un poco, como saben ustedes, el libro sexto está dividido en dos partes. Una, la parte general,
que trata de las atenuantes, del sujeto de la ley penal, de quién impone las normas, las agravantes, todos los tipos de penas, cómo se imponen, etc. Y la parte ya segunda, que es la parte especial, que está dividida en capítulos y que ya se tratan de los distintos tipos penales, de los distintos tipos penales. En la parte especial se ha reagrupado según categorías más o menos, se ha seguido más o menos lo de antes, el Código del 83, pero se han reagrupado un poquito los conceptos, la sistemática de los distintos títulos. Por ejemplo, el título primero es de los delitos contra la fe y la unidad de la Iglesia. El título segundo, de los delitos contra las autoridades eclesiásticas y contra el ejercicio de los cargos. El título tercero es los delitos contra los sacramentos. El cuarto son los delitos contra de falsedad, delitos contra la buena fama y falsedad. El quinto, obligaciones especiales. Y después el sexto, importante, contra la dignidad, contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre. Es el título sexto. Estos son con lo cual, algunos tipos penales han sido trasladados de un canon, de un título a otro. Ha habido alguna pequeña variación en algunos cánones, variación de números. Algunos cánones son exactamente dicen lo mismo, pero están en otro lugar, porque por esta nueva sistemática, etc. Pero, fundamentalmente, lo que se ha pretendido en estos tipos de cánones ha sido, como digo, en primer lugar, una mejor organización sistemática, los conceptos. Esto es lo que he dicho. Segundo, la mayor especificación de los casos. Se ha especificado mejor los delitos en determinados casos y de tal manera que sean mejor hallados, se encuentren mejor. A veces, como he dicho antes, algunos delitos estaban como muy sintetizados y ahora lo que se han desmenuzado un poquito para que se descubran mejor, ¿no? Después se han incorporado todos los delitos extracodiciales. A lo largo de todos estos años ha habido algunos delitos, por ejemplo, recordarán un decreto general de la Congregación de la Doctrina de la Fe que definía el delito de registración de la confesión, de su uso, etc. O el delito de atentado en la ordenación de mujeres. O el delito, también está en las normas que dio la Congregación de la Doctrina de la Fe, el delito de consagración sacrílega de una o de ambas especies sacramentales, etc. Todo esto había habido bastante, se había especificado. De manera muy particular, se ha especificado mejor un delito. O sea, es el delito de abuso de menores. Seguramente la prensa pues, habrá dicho, en fin, que el delito de abuso de menores ha sido el objetivo central de esta reforma, un nuevo paso adelante en la lucha, o una tuerca más para luchar contra... Esto no es así. O sea, lo que me decía al principio, la reforma se ha hecho porque la cosa no funcionaba y para permitir que los señores ordinarios pudiesen actuar, también para prevenir el delito de menores, pero no ha sido esa la razón fundamental, también esa. Respecto del delito de abuso de menores, ha sido interesante porque muy interesante también hacerse eco de la situación social. En el Código del 83, el delito estaba tipificado en el canon 1397, junto a todos los demás delitos
sexuales de clérigos o religiosos. Estaban metidos, y como uno más, como el delito de concubinato, o el delito de emancipamiento, todos delitos, uno más. En la nueva disciplina se ha cambiado de título, se ha pasado al título siguiente, al título que habla de delitos contra la vida, la libertad y la dignidad de la persona. Y es ahí donde al final el delito es el mismo, es el abuso de menores. Aunque se contempla también la pedofilia o la inducción, todo ese tipo de cosas. El delito es igual, pero la categoría, el tipo penal, se ha querido subrayar que no es ya sin más un delito contra las obligaciones que asume un clérigo o un religioso por la propia condición, sino que se trata de un delito que además afecta a la dignidad de la persona, deja a la persona desodiosa. Entonces, eso es un aspecto que se ha querido subrayar. Y en él, a propósito también de este delito, pues que como tal, respecto de los clérigos, es de competencia de la doctrina de la fe, se ha extendido el actual canon 1398, el penúltimo del libro. Hay un parágrafo segundo, en el que lo que decía antes de los laicos, se refiere también a los laicos que ocupan determinados cargos o puestos en la organización de la Iglesia, en las estructuras eclesiásticas, y a los religiosos o religiosas que no son clérigos. Ya está, efectivamente, se tipifica el delito en estos dos casos. No es un delito reservado a la doctrina de la fe y el tipo de pena canónica tampoco es la propia para los clérigos el caso de esto. Pero está también ahí tanto el delito de pedofilia como de pedopornografía, etcétera, están también metidos y están observados para este tipo de personas. Con lo cual, esto respecto, digo, tipos delictivos que han sido penados de nuevo, que ya estaban por ahí, que estaban fuera del código y que se han asumido. Otro también, por ejemplo, es el secreto pontificio. El secreto pontificio era un delito, estaba la instrucción del 73, me parece que es, y entonces, pero no estaba dentro del Código de Derecho Canónico, como un delito que hay que castigar. La instrucción preveía formas de castigo de este delito, pero no decía cómo, ni decía la manera, y esto aquí ya es un delito universal. También otra cosa que se ha hecho ha sido recuperar algunos tipos penales del Código del 17. Algunos pocos tipos, la corrupción en acto de oficio, que desempeña sus funciones y exige una oferta más alta. No estaba previsto así como tal. O el delito de quienes admiten o administran sacramentos a personas que saben que lo tienen prohibido y conscientemente pues administran, sin embargo, el sacramento. Esto estaba en el Código del 17, no en cambio del 83. O también el delito de la ocultación a la autoridad legítima de irregularidades o prohibiciones que el candidato a las órdenes pues omite de declarar justamente para acceder a las órdenes. Esto ha sido tipificado como delito que además lleva la suspensión ipso iure de las órdenes que se han recibido. Aparte de todo esto, ya digo que hay algunos que se han especificado más, hay otros que se han recuperado, que estaban vagantes y se han metido en el código, y hay otros que han sido tomados del Código del 17. Hay también algunos tipos penales nuevos, no muchos, pero sí algunos. Ya he hablado de la omisión del secreto pontificio. Uno es, por ejemplo, la omisión de notificación de la comisión de un delito. Como ustedes saben, el motu proprio Possestis Lux Mundi ha impuesto a clérigos y religiosos el deber de denunciar, de señalar la noticia de un delito
que determinadas categorías de personas pues, pueden existir de delitos de abuso, la obligación de señalarla. La omisión de esta obligación de señalarla ha sido configurada ahora como delito. Antes era un deber, pero ahora es un deber que además lleva consigo el delito. Y también ha habido, sobre todo en la última fase del código de la preparación del libro sexto, se ha especificado más el tema de los delitos patrimoniales. Por una parte, los delitos de mala administración del patrimonio eclesiástico, omisión de las consultas o de los pasos que requieren la ley para realizar actos de administración, normalmente son actos de administración extraordinaria con los bienes de la Iglesia, o incluso aquí hay el delito de culpa, porque normalmente los delitos que se persiguen son de dolosos, malintencionados. Pero en el caso también de la administración, la dejadez, la grave culpa de la cual se pueden derivar daños al patrimonio eclesiástico, la dejadez en la administración, esto ha sido también ahora acuñado como delito que puede ser perseguido en casos graves. Aparte de esto, que hace referencia al patrimonio eclesiástico y de una forma más general, hay un nuevo canon, un parágrafo de un canon en las obligaciones de los clérigos y de los religiosos, que habla de el canon 1393, parágrafo 2, que ya no se refiere solo al patrimonio eclesiástico, sino es en general. Dice el canon: el clérigo o el religioso, que aparte de los casos ya previstos que normalmente son los casos de mala administración del patrimonio eclesiástico, pero esto no se refiere ya este canon al patrimonio eclesiástico, son los negocios que uno pueda hacer o gestión de un patrimonio no necesariamente eclesiástico que uno pueda hacer. Dice, el clérigo religioso, que aparte de los casos ya previstos por el derecho, comete un delito en materia económica o viola gravemente las prescripciones indicadas en el canon 285. Viola un delito en materia económica, un delito civil, un fraude, un documento público de carácter económico, o un autorreciclaje o un reciclaje de dinero, algo que realiza un tipo de acciones que son civilmente castigables, comete un reato canónico, comete un delito canónico. O sea, es la mala administración de bienes, incluso de bienes eclesiásticos. Si uno hace un delito de blanqueo de dinero con patrimonio eclesiástico o que está administrando, pues incurre en esto, no solamente en el delito civil, sino en el delito canónico. Pero también si uno lo hace con un patrimonio distinto, del cual está gestionándolo, o viola el canon 285, que es el que exige para el permiso del propio ordinario para que un clérigo pueda hacer actos de administración patrimonial que sean, de los cuales pueda derivarse una responsabilidad, una necesidad de responder de tipo económico. Y lo viola, y la violación de ese precepto. Eso es también delito canónico. Con lo cual, como ven, se ha tratado un poquito de venir, o sea, de atender a tantas realidades sociales como estaban apareciendo en una parte y en otra, porque estamos aquí tratando de una cuestión que es de derecho. Muy bien, pues yo creo que esto es fundamentalmente lo que yo quería decirles a ustedes. Yo, mirando, siempre he sido, desde que empecé a dedicarme al derecho canónico, veía el último canon del libro sexto, el canon 1399, que dice que se pueden igualmente castigar con una pena justa otro tipo de actos que gravemente violan la moral o, en fin, lo digo aquí, dice, aparte de los casos establecidos en esta u otras leyes, la infracción externa
de una ley divina o canónica solo puede ser castigada con una pena ciertamente justa cuando así lo requieren la especial gravedad de la infracción y urge la necesidad de prevenir y de reparar los escándalos. Esta es una norma, digamos, como muy indeterminada, que siempre pues, ha sido objeto de muchas críticas y ha sido muy pensada también a lo largo de la reforma si había que quitarla o no quitarla. Como dato diré que incluso en el derecho vaticano, el derecho civil del Estado de la Ciudad de Vaticano, se prevé que el juez civil pueda castigar penas con determinadas formas, determinados actos que incluso no son delictivos, pero que no están determinados como delitos en la ley, pero que resultan gravemente lesivos de la moral, de la paz social, del orden social de la ciudad del Vaticano. Y es una cosa también admitida también por la jurisprudencia. Aquí la jurisprudencia, por lo menos en la Corte Europea de los Derechos del Hombre, ha admitido esta línea, que hay determinados actos que, aunque no estén tipificados como delitos, el juez les puede castigar si razonablemente quien los comete o las personas saben que eso no puede quedar impune. No puede, no, o sea, que son... Claro, una norma sí, que es una cláusula de seguridad que cierra en un ordenamiento jurídico como el de la Iglesia, que está en 5 continentes, en situaciones muy distintas, culturas muy distintas, es muy necesaria, es insustituible, porque si no, pues podría dar lugar a graves injusticias. Y es una norma que hay que usarla con moderación, pero que efectivamente es una norma que está ahí, y que teniendo en cuenta sobre todo las características del derecho de la Iglesia, que es universal, pues es muy difícil de prescindir. Muy bien, pues bueno, yo creo que ya me he enrollado bastante, he durado 1 hora prácticamente sin parar y nada, estoy no sé qué tal habrá sido la recepción, ¿se ha oído bien o no se ha oído bien? Perfecta, monseñor Arrieta, muchísimas gracias, se ha escuchado muy bien, lo hemos grabado. Gracias sobre todo por esta obra de caridad de enseñar al que no sabe. No solamente corregir al que yerra, sino también enseñar al que no sabe. Al que yerra. Nos ha expuesto, nos ha ilustrado muy bien la necesidad, ¿no?, de una ley penal en la Iglesia, los criterios que han llevado a esta nueva reelaboración y sistemación nueva del libro sexto, los nuevos tipos que hay de delitos y de penas. Y bueno, pues yo creo que la exposición ha sido muy clara. Hay cuestiones nuevas que yo espero que salgan aquí a relucir. Las plantearemos a ver si entre todos pues aclaramos mucho este libro sexto, que no solamente creo yo que me corrija, es un deber de conocimiento no solamente para los obispos, para los que tienen una autoridad, ¿no?, la jerarquía en la Iglesia, sino también para los fieles. Porque uno puede cometer un delito y si no sabe que existe ese delito, es la ignorancia. Pues entonces yo creo que todos los fieles en la Iglesia deberíamos tener conocimiento de lo que son las sanciones en la Iglesia. No solamente nuestros derechos y deberes, sino también, que ya poco los conocemos, pero también el libro sexto, ¿no?, de verdad que va dirigido a quien tiene que apacentar la grey de Dios y del pueblo de Dios, pero también a quienes formamos ese pueblo de Dios. Y luego otra, no sé si es así, otra cosa también muy importante que es conocer muy bien y leer detenidamente el preámbulo a la Constitución Apostólica, porque me parece que es como la mente del legislador, para poder leer, para comprender y para interpretar la norma, que donde están, como digamos, los principios, ¿no?, que después necesarios para poder comprender, interpretar y aplicar también la norma. La lectura del preámbulo y el conocimiento profundo de este preámbulo, porque es la mente del legislador, ¿no? Bueno,
Pues damos la palabra, si les parece, monseñor, a los participantes. ¿Alguna novedad frente a la falsa denuncia o calumnia? Esta es una de las preguntas planteadas. Monseñor Arrieta tiene el micrófono. El micrófono apagado, monseñor. Es perfecto. Ahora sí, ahora sí. Bueno, sobre la calumnia, bueno, se subraya, no fundamentalmente, se subraya la necesidad de reparar. Exige con mayor fuerza la necesidad de que haya una de las calumnias hechas por parte de quien lo haya hecho. Los delitos con toda la buena fama, etcétera, ¿no? Se habla de que tiene que ser una cosa ilegítima y se habla de que hay que imponer. También es una pena que... o sea, se subraya, es lo mismo. Fundamentalmente la calumnia sigue fundamentalmente lo mismo. Teniendo en cuenta que al reo se le aplica la ley penal más favorable, en el caso de un delito administrativo, antes de la reforma no se mencionaba que el reo reparara con su propio pecunio. ¿Se dejaría a la prudencia del ordinario la aplicación de esta restitución? Ya he dicho que las sanciones de tipo económico, como son muy distintas las situaciones en los países distintos, pues se ha dejado a que sea la conferencia episcopal en la que lo determine cuáles son los criterios de aplicación de las sanciones de tipo económico. Y eso es la única determinación que tendrá que hacer la conferencia episcopal. ¿Cómo es el régimen de multas y qué tipo de emolumentos se le puede sustraer de un estipendio a un clérigo, siempre garantizando la honesta sustentación? Pues además muchos serían laicos también, como son los administradores, ¿no? Diocesanos o también de institutos religiosos son laicos muchas veces, ¿no? Entonces tienen una familia a las espaldas. Claro, sí, sí. Eso es una cosa muy, muy delicada, más que seria, una cosa muy delicada. ¿Cómo corregir la praxis que hay en muchos lugares de imponer pena de suspensión antes de iniciar un proceso penal? Bueno, antes de iniciar un proceso penal no se puede imponer una pena de suspensión. La pena de suspensión viene al final. Viene al final con un decreto o con una sentencia, un decreto administrativo con una sentencia. Lo que ocurre es que lo que puede ocurrir es que como medida cautelar, si el ordinario piensa que es necesario por el escándalo, por las circunstancias, puede imponer una medida cautelar de suspensión, pero que es temporal y que no es una pena. No es pena, se le suspende, es un acto administrativo de tipo cautelar antes de iniciar el proceso, pero no es pena canónica, es una suspensión, una medida disciplinar. ¿El canon que trata el delito de aborto sigue igual o tiene alguna novedad? El 1398. Ha cambiado de canon porque ya está en el 1398, pero dentro como parágrafo. Está en el 1397 como parágrafo. No, en el 1390. O parágrafo 2, sí. Como parágrafo. O parágrafo 2, sí. Pero es literalmente lo mismo. En relación a este delito, yo quería preguntarle, monseñor Arrieta, si la comisión que ha elaborado y redactado el nuevo libro ha pensado a tantos otros delitos que se cometen contra la dignidad humana y contra la vida humana. Por ejemplo, eutanasia,
manipulación genética, etcétera. Pues efectivamente sí se ha pensado. Era una cosa que se ha barajado, pero al final se ha decidido no agravar la cosa, lo cual no significa que no puedan configurarse delitos fuera de la ley, o sea, fuera del código. Ahora se ha hecho el código. O sea, lo importante no era tanto tipificar delitos como hacer actuable, hacer operativo el sistema penal, que eso es lo que hemos tratado de hacer, hacerlo facilitar. Pero ahora, por ejemplo, ha salido en la prensa que en algún lugar de algún dicasterio quiere tipificar el delito de mafias, los delitos de mafias, las mafias, ¿no? Que no está como tal, la asociación criminal, tal. Entonces, bueno, pues esto parece que podría salir una norma extrajudicial. O sea, el objetivo de la reforma ha sido facilitar ponerla en práctica el derecho penal con un sentido pastoral. Porque yo he estado hablando de los aspectos técnicos, porque estamos en campo del derecho. Pero como es lógico, el ordinario tiene que aplicar todo esto dentro de la caridad pastoral en la cual debe meter la aplicación del derecho penal y, por tanto, tratar muy bien al delincuente, procurar su corrección. O sea, yo he subrayado los aspectos técnicos, pero todo esto tiene que estar metido en el contexto de la caridad y del modo de hacer y de recuperar a las personas, ¿no? Una pregunta, ¿el ejercicio de actividades de comercio a título personal por el clérigo es un delito? Sí, porque si el clérigo, si hace este tipo de actividades, necesita permiso de su ordinario. He citado el canon 285, me parece que es. Entonces, porque los clérigos no podemos, sin permiso de nuestro ordinario, asumir gestiones administrativas de las cuales tengamos que responder, entre otras cosas, responder económicamente. Nos tiene que dar el permiso. Claro, si uno hace este tipo de actos sin el bueno, en sí mismo no es delito. En sí mismo es quebrantar. O sea, es delito si lo hace en forma grave, que es lo que dice el canon. Repito el canon que me parece. El clérigo o el religioso, que aparte de los casos ya previstos por el derecho, comete un delito en materia económica o viola gravemente las prescripciones indicadas en el 275. Viola gravemente esas prescripciones. Es la prescripción que dice no se puede asumir la administración económica. O sea, no. Por lo tanto, esto también viola gravemente, pues tendrá que valorarlo el obispo, o lo ordinario que sea. Pues ha sido una cosa pequeñita que no tenía entidad, que no se ha enterado nadie, o ha sido una cosa grave. Entonces lo tengo que castigar. Cuando se trata de la reparación por afectación económica, donde el delincuente debe restituir su peculio, ¿cómo hacer para que esto sea viable cuando la Iglesia no tiene por sí misma fuerza coercitiva? Bueno, es curioso, sí, efectivamente. Efectivamente, ya lo dice, hay aquí también un canon. A ver si está esto. ¿Dónde está el canon? Esto. No es aquí. Es aquí. Efectivamente, esto se ha tenido presente porque para obligar, ahora no lo encuentro, pero para reparar, cuando hay obligación de reparar, se concede al ordinario la facultad de imponer censuras con el objeto de obligar al sujeto a que repare.
No sé si me explico. Estaban hablando de la coacción. Entonces, ahora no me acuerdo exactamente cuál es el canon. Vamos a ver. Encuentro. Bueno, no lo encuentro yo ahora. Segundo. Bueno, ahora no lo encuentro, pero me pongo... Pero, en fin, es lo que estaba diciendo es que o sea, que el obispo, el ordinario, tiene además la facultad, se le da al ordinario la facultad de poder añadir penas, quizá está en la aplicación de penas, efectivamente, incluir penas para obligar a la persona a que... aplicación de las penas. No lo encuentro. Pero, en fin, como digo... 1335, monseñor. ¿Cuál? 1335, ¿acaso? 35 puede ser. No, 1335 no. Bueno, en fin, ahora no lo encuentro por aquí, pero bueno, es 1339. 1339. 1339, efectivamente. Sí. Tampoco es eso lo que quería decir. Pero bueno, no lo encuentro ahora. Es que estoy manejando un texto en castellano y el que me servía a mí era el texto italiano, que es con el que me he movido más. Pero no lo encuentro ahora. No lo encuentro. Pero bueno, voy a lo siguiente, que el obispo, que el ordinario, puede incluso imponer censuras, bueno, para obligar a la restitución. La cuestión es obligar a la restitución imponiendo censuras. Se me preguntaba cómo hacer para restituir si la Iglesia carece de fuerza coactiva, si uno no quiere restituir. Y bueno, se dota al ordinario de la capacidad de imponer otras penas e incluso censuras para obligar a una persona a que efectivamente restituya. En fin, eso es lo que se puede hacer. Evidentemente, siempre dentro de los límites de que gracias a Dios no se le puede mandar a uno a la cárcel. Vamos, o sea, no se trata de ir a la cárcel. Pero en fin, ahí está la norma. Ahora no la encuentro, no soy capaz de encontrarla. Que de ahí estoy cansado. Aquí ya son las 10:30, ¿eh? Sí, son las 10:30. Aquí hay algunas preguntas, pero que requieren el reenvío al proceso penal. Por eso no se las planteo, porque requiere el reenvío al proceso penal. Cuando se inicia, después de haber tenido noticia de un delito, ¿no? Entonces eso requiere toda la materia del proceso penal. Sí, aquí hay una cosa, lo que se ha constatado, así como ahí también notarán una diferencia, que es que cuando se redactó el libro sexto en 1983, se pensaba que por regla general los delitos iban a ser aplicados a través del proceso judicial. La realidad ha mostrado que cuando han sido escasos los procesos judiciales y se han hecho sobre todo los procedimientos penales administrativos. Y esta es una constatación que, por desgracia, no ha habido más remedio que hacer. O sea, que entonces cuando ya se habla de la imposición de las penas, se dice que el ordinario pues tiene que elegir o la vía procesal o la vía administrativa. Pero se recuerda al ordinario que cuando sigue la vía administrativa, debe sobre todo tener en cuenta el deber de observar
de observar las normas establecidas, el canon 720 y especialmente en lo que respecta al derecho de defensa y a la certeza moral a la hora de establecer la sentencia. O sea que también hay una cosa una reflexión que sí quiero que tengan en cuenta. O sea, el procedimiento administrativo en tantas ocasiones es una vía para asegurar la independencia del judicato. En una sociedad en la que los jueces, en la sociedad civil, los jueces eclesiásticos se encuentran bastante sometidos a presiones, a filtraciones, a noticias. O sea, el procedimiento administrativo que delimita un poquitín más la publicidad, hay derecho de acceso a las actas, tiene que haberlo por parte del abogado, por parte del reo, pero es más conmedido. Y en el fondo esto es para favorecer la justicia, porque en tantos lugares en el mundo, en los 5 continentes, sería muy difícil garantizar la independencia del juez, de verdad, si se hace de otra manera. O sea, si hay un indiscriminado intervención de la sociedad, que tantas veces la sociedad está, por desgracia, muy secularizada y está muy lejos de los esquemas que nos mueven en la Iglesia actual. Eso tenemos que comprender. Una última pregunta, y así dejamos ya irse a descansar. La vigilancia, que aparece en 2 cánones. ¿Cómo se pone en práctica? La vigilancia. Eso es una novedad. Ha sido recuperada también. Bueno, pero lo ha estado poniendo, de hecho, la doctrina de la fe ha estado poniendo en práctica, en algunos casos de procesos que llegaban allá, imponer una vigilancia, es decir, un reo, una persona que ha cometido y que hay peligro de que vuelva a cometer delitos, se le pone bajo la tutela, pues no necesariamente un confinamiento en una abadía o no sé, sino bajo cuidado del párroco de no sé qué, que está atendido, el obispo de no sé dónde, que lo tenga alguien en unas circunstancias es un remedio penal que se ha recuperado del Código del 17 justamente para prevenir la reincidencia cuando hay riesgo de reincidencia en un reato, en un delito, ¿no? Y eso es fundamentalmente lo que está ahí. Por eso ese ha sido el sentido. Como digo, se ha tratado de dar un poco más de estructura a los remedios penales, que no son sanciones canónicas, que son instrumentos de esos que más fáciles para utilizar por parte de la autoridad, del pastor, que son de carácter administrativo, que pueden ser recurribles administrativamente, pero le permiten intervenir y evitar que las cosas vayan a más. No, yo estoy a disposición. Si hay más preguntas, no hay un montón. A ver, rápida. A mí me interesan mucho porque estamos elaborando un vademecum, una instrucción, un directorio, que ya está bastante avanzado. Entonces, todas las críticas que llegan o las lagunas que a través de todas estas intervenciones pues me llegan, pues me son útiles, ¿no? O sea, me interesan. ¿Por qué la ley en la Iglesia últimamente necesita tanto de las explicaciones ulteriores? De las explicaciones ulteriores. De aclaraciones, de ayuda, de subsidios para poder aplicar. Porque por esto mismo, porque estamos en culturas muy distintas. Son 5 continentes, culturas muy distintas, mentalidades muy distintas, formaciones muy distintas y
el que un texto muy técnico, como es el Código de Derecho Canónico o el Código Penal, la parte penal, esté apoyada en un lenguaje más narrativo, más expositivo, más llano, pues sirve a tantas personas a comprender el sentido de la ley y cómo aplicarlo. El problema es que tenemos que dar cuenta que estamos en 5 continentes, en culturas muy distintas y hay que aplicarlos en todas. ¿Tienen en el proceso penal las víctimas mayor participación procesal? Bueno, esto es procesal, pero se está tratando de ver cómo efectivamente eso es una preocupación que tiene la doctrina de la fe en el tema, sobre todo de los menores. O sea, hacer que efectivamente las víctimas tengan una mayor intervención. Lo que sí hay ya desde ahora es el deber también de informarlas, de mantenerlas informadas, pero todo este tipo de cosas a lo largo del proceso. Se desprende todo esto del deber pastoral de quien debe gestionar un procedimiento administrativo penal, el deber de tratar. Y también de muchas cosas de contexto, pues del rescrito que ha suprimido el secreto pontificio para las causas de menores. En fin, permitir y también la norma Vos Estis Lux Mundi, tantas otras normas que pertenecen al ordenamiento canónico, que no están en el código, que hablan mucho del modo como hay que tratar a la víctima y del cuidado con la víctima, sobre todo tratándose de menores, pero no solo. Pero esas son aplicables, no hace falta que estén en el código, en el libro sexto penal, ¿no? En el tema administrativo, las sanciones pueden incluir la expulsión del estado clerical. No, vamos, no está, no, están tasados, normalmente están bastante tasados. Los cánones que prevén la dimisión del estado clerical están bastante tasados. Y no creo que en este está sería demasiado, ¿no? Una pena demasiado grave para... Sí, efectivamente, no hay... En estos no veo. Están tasados, ¿no? Lo cual no significa que en algunas de estas circunstancias no lo sé, la evolución de los casos pueda llegar por otros motivos a una cosa de esas, pero en fin, no lo sé, no sabría yo imaginar ahora. ¿El acusador falso tiene alguna pena? Bueno, sí, claro, de entrada está sancionado. Está sancionado, es un delito. Es un delito de calumnia, la acusación falsa, y entre otras, además de poder ser punible, tiene que ser, son los cánones 1390 y 1391. Puede ser punible y además tiene también el deber de reparar lo que ha hecho, vamos, de vengarse. María Victoria, muchas veces son laicos que están más o menos cerca o lejos de la Iglesia, los que acusan falsamente, por lo tanto la Iglesia no tiene ninguna autoridad. Evidentemente. El daño está hecho. Qué pena los interrumpo. Me disculpan un momentico. Lo que pasa es que estamos pasados 35 minutos y la sala va a cerrar en cualquier momento. Entonces, de acuerdo, gracias. Puede cerrar, entonces sería bueno que empecemos a darle cierre, o si no, de pronto nos quedaríamos, digamos, pues las personas se les va a cortar. Entonces, si quieres, empecemos a darle cierre ya con la última pregunta que tengas. De acuerdo, gracias. Pues hoy tenemos que poner fin al encuentro, Monseñor Arrieta. Te doy la palabra gracias a Padre Luis Mur. Bien. No, pues un agradecimiento muy especial, Monseñor Arrieta, por su cercanía con nuestra facultad.
Muchas gracias también a María Victoria por la coordinación de este espacio, a cada uno de los participantes, repito, a este webinar que llegamos a 113, el número más alto, con la participación también de obispos, de profesores, de egresados, estudiantes. Y yo creo que tendríamos que generar otro espacio más adelante para de pronto ir hilando más detalladamente estas cuestiones que a todos nos interesan. Así que, Monseñor, muchísimas gracias y pues estamos para servirles aquí desde nuestra Facultad de Canónico La Javeriana. Muchas gracias. Igualmente, adiós. Para darle cierre, digamos, les recuerdo la información a muchas de las personas, muchos de los conectados. Cualquier persona que quiera hacer un posgrado en la Universidad Javeriana, recuerde que en este momento, gracias a escribir. Muchísimas gracias, Monseñor. Buenas noches aquí en Italia. Gracias, Monseñor. Muy buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós a todos. Encantado. Saludos. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. Un gusto y hasta luego. Adiós. Gracias, María Victoria, por haber coordinado este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias, profesora María Victoria. Dios le pague. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos. Bueno, pues gracias por la participación. Ha sido muy abundante y muy bien. Muchas gracias. Pues tenemos que cortar porque si no Gracias para ya todos. más de una hora. Gracias. Okay. Hasta otra Igualmente a oportunidad. todos. Adiós. Chao, María Victoria. Gracias. Chao, Gracias, chao. Padre Padre. Luis. Adiós, te llamo. Gracias, Padre Ahora te Luis. llamo. Ahora te llamo. Chao. Ahora te llamo. Adiós, adiós. A todos muchas gracias. Señor Luis Fernando, gracias a Sí, usted. señor. Presentaciones, muy útil todo lo que aprendimos. De Gracias. verdad. Es verdad, es verdad. Claro. Ha sido una suerte que haya aceptado. Muchas gracias desde Colombia. Chao, Dios le bendiga. Nelson. Ahí lo veo. Señor, gracias a usted. Adiós.